Estás viendo Revelación Televisión. Hola, soy Cyrus Fernando junto a Jersey Road. Hoy hablaremos con Bobby Gruenewald, el fundador y director ejecutivo de la aplicación de la Biblia YouVersion, que celebra su descarga número 1,000 millones. Sí, así es, 1,000 millones de descargas. La vida de Bobby muestra cómo Dios puede usar una idea simple para llegar a todo el mundo. Antes de que existiera la aplicación de la Biblia YouVersion, a Bobby ya le apasionaban la tecnología y la creatividad. Creó y vendió 2 empresas de tecnología en la universidad. Bobby fue una de las voces líderes en la Iglesia Mundial sobre innovación y el uso de la tecnología. Ha aparecido en The New York Times, CNN y muchos otros medios. La semilla de YouVersion nació en un momento muy ordinario. Bobby estaba en la fila de seguridad de un aeropuerto pensando, ¿por qué me cuesta tanto leer la Biblia con constancia? ¿Podría la tecnología ayudar? Esa pregunta dio lugar a la primera versión de YouVersion. Comenzó como un sitio web, pero todo cambió en 2008 cuando se lanzó por primera vez la App Store de Apple. La aplicación de la Biblia se lanzó como una de las primeras apps gratuitas disponibles, y en solo un fin de semana, más de 83,000 personas la descargaron. A partir de ahí, el crecimiento nunca se detuvo, alcanzando 1 millón de instalaciones, luego 100 millones, después 500 millones y hoy más de 1,000 millones de instalaciones en todo el mundo. 17 años después, YouVersion se ha convertido en un movimiento global. La aplicación de la Biblia ofrece ahora más de 3,600 traducciones en más de 2,300 idiomas, ayudando a la gente a conectar con las Escrituras cada día a través de planes bíblicos, el versículo del día, videos de oración guiada y herramientas para el crecimiento personal y comunitario. Lo que comenzó como una simple pregunta se ha convertido en una plataforma que está tocando vidas en cada rincón del mundo. Y en el centro de todo está el deseo de ayudar a la gente a buscar a Dios en su vida cotidiana. Para darnos una idea de su vida real, nos acompaña Bobby Gruenewald, fundador y director ejecutivo de YouVersion, la aplicación de la Biblia. Bobby, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Cyrus. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Bobby. Bueno, Bobby, antes de YouVersion, antes de Life Church, antes de tus startups, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuáles fueron los entornos, las influencias o las experiencias que forjaron tu forma de ser y tu creatividad actual? Bueno, esa pregunta probablemente abarca mucho. Tuve la suerte de crecer en un hogar con una familia cristiana, así que iba a la iglesia de niño, pero no era un seguidor de Jesús, aunque tenía el entorno adecuado. Luego, tuve la bendición de que durante un campamento entre mi 8º y 9º año de escuela, encontré a Jesús y me convertí en un verdadero seguidor suyo, y eso se convirtió en una motivación para mí. Así que quise hablarles a mis amigos de él y sabía que ninguno de mis amigos me escucharía, así que pensé, quizá debería escribir una canción de rap, porque todos mis amigos escuchaban música rap en ese entonces, así que Dios tenía una especie de plan único para mí y terminé convirtiéndome en un rapero cristiano durante unos 5 años, durante mis años de secundaria y hasta que empecé a ir a la universidad. Pero ese no era el plan que tenía para mí, al final porque me llevó en una dirección de negocios como empresario y luego en el personal de la iglesia, en Life Church y luego el resto de la historia que contaste también en tu introducción. Pero ese fue parte del entorno y el trasfondo en el que estuve que se convirtió en algo que Dios usó para hacer lo que hago hoy. Háblanos de la diferencia entre conocer a Jesús y luego tu encuentro con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Yo sabía de Jesús. En ese tiempo, la iglesia a la que iba tenía escuela dominical, así que entendía las historias de la Biblia y las conocía. Pero no fue hasta que realmente entendí que podía tener una relación con Él y que ese era el deseo de Dios. Sabes, para mí fue cuando tomó una forma diferente para mí. Fue una entrega de mi vida y quise seguirlo y me di cuenta de que podía recibir dirección día a día de Él y fue algo único pero muy poderoso para mí. Y yo era una persona diferente cuando volví de ese campamento. O sea, tenía los mismos amigos, pero tenía un propósito diferente. Y empecé un estudio bíblico en mi secundaria. Fue el primero que hubo. Quería aprender más sobre la Biblia y conseguí que amigos que no tenían ningún interés en la Biblia me acompañaran a hacer el estudio bíblico. Tenía el rap. El ministerio de rap, que no pretendía ser un ministerio, solo pretendía ser una canción y luego se convirtió en un montón de canciones.
Y bueno, de todos modos, Dios realmente cambió cuáles eran mis prioridades. Todo se trataba de mí y luego todo se convirtió en Él. Y esa ha sido la travesía en la que he estado por muchos años. Durante tu tiempo en la universidad creaste y vendiste dos empresas de tecnología. O sea, suena bastante increíble. Pero de niño o incluso de adolescente, ¿siempre te atrajo la tecnología y la creatividad? ¿Y de dónde vino esa pasión? Es una gran pregunta. También fui bendecido, aunque nuestra familia no tenía muchos recursos. Mis padres realmente invirtieron en algunas cosas que pensaban que eran clave, y una de ellas fue una computadora para nuestra casa, y recuerdo que fue un gran acontecimiento cuando tuvimos una computadora en casa. Y creo que eso fue un factor que contribuyó a mi interés por la tecnología porque tuve la oportunidad de jugar con ella, usarla, jugar videojuegos, ya sabes, aprender. Y sí, siempre había tenido interés en la tecnología. No siempre tuve acceso a la última y mejor tecnología, pero siempre estuve como muy, muy interesado en ella. Y sí, cuando estaba en la universidad, mi título era en finanzas, así que no soy ingeniero. Pensé que me iba a dedicar a la banca de inversión o algo por el estilo, pero alguien vio algo en mí como emprendedor, un empresario local, y eso se convirtió en mi punto de entrada para convertirme en emprendedor. Y por supuesto, como me encanta la tecnología y me interesaba mucho, ese fue el espacio en el que empecé esas empresas. Empezaste y vendiste tus empresas de tecnología también antes de entrar en el ministerio. ¿Qué recuerdas también de los primeros años como emprendedor? ¿Qué te enseñó eso sobre innovación y liderazgo en ese momento? Oh, vaya, aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo de los errores que cometimos. Y la primera empresa era una compañía de alojamiento web y éramos de las pocas en el mundo en ese momento que se enfocaban en el alojamiento web. Esto fue en 1996, que fue bastante al principio. Nuestros primeros clientes eran de Alemania y teníamos clientes de 33 países diferentes y éramos estudiantes a tiempo completo y estábamos trabajando toda la noche, a veces día y noche, tratando de dar soporte técnico a Japón. Fue toda una experiencia. Sí, aprendí mucho sobre liderazgo. Teníamos una estructura con varios propietarios iguales que reuní y probablemente cometí algunos errores en cómo la estructuramos, pero era joven. O sea, tenía 19 años cuando armé el plan de negocios. Conseguí el inversor y creo que tenía 20 años cuando empezamos oficialmente la empresa. Así que fue mucho aprendizaje. Aprendí mucho sobre inversores, sobre socios, sobre la importancia de, ya sabes, asegurarte de que estás alineado con la gente correcta. Y luego la proyección de la visión siempre fue algo que también aprendí porque todo giraba en torno a mí, a crear una visión para algo y luego compartirla repetidamente y lograr que toda la gente y los inversores y todos estuvieran en la misma sintonía. Así que hay muchas pequeñas cosas y errores en medio de todo, pero fue una experiencia muy buena y pensé que para eso me había diseñado Dios. Literalmente pensé, o sea, debo estar diseñado para crear y vender empresas porque se me daba bien, pero Él tenía otros planes. Y me llevó a formar parte del personal de la iglesia de la que mi esposa y yo éramos parte y amábamos, y eso se convirtió en una parte genial del viaje, inesperado. ¿Qué consejo le puedes dar a cualquier joven que nos esté viendo hoy de una edad similar, 19, 20 años, que tiene toda la vida y el futuro por delante, no sabe qué dirección tomar o hacia dónde ir? ¿Qué le dirías a esa persona hoy? Bueno, creo que, ya sabes, les animaría a no paralizarse. Creo que a veces es muy fácil paralizarse en la indecisión, porque te preocupa que cualquier paso que puedas dar pueda ser un paso que te cambie la vida, porque es una especie de momento intimidante en tu vida. Lo que he descubierto es que la gracia de Dios es mucho más grande que eso. Hay cosas en mi pasado de las que, sabes, quizá no estoy tan orgulloso y no creo que sean lo más destacado de mi carrera, de mi trayectoria, pero descubrí que Dios incluso usa esas cosas. Cuando se las entregamos, no se las arregla para usarlas de maneras muy asombrosas. Y por eso, en general, mi consejo es que solo quiero estar donde Dios quiere que esté hoy y quiero estar buscando el siguiente paso y no adelantarme demasiado. A veces la gente ve mi historia y piensa, vaya, quiero hacer algo así, o quiero llegar a un grupo de gente. Me encantaría poder tener 1.000 millones de dispositivos o quiero pensar a lo grande. He descubierto que nada de eso empezó como una gran visión o una gran idea para mí. En realidad solía empezar como un paso sencillo, un primer paso,
y solo quiero ser capaz de discernir, y la palabra de Dios es una gran manera de obtener discernimiento y dirección. Su palabra es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Así que solo quiero entender cuáles son los siguientes pasos. Y si tomo un atajo en el camino, a menudo cometeré muchos más errores. Si creo que Dios quiere llevarme en un viaje con Él, y de eso se trata, una relación con Él. Así que animaría a la gente a no llenarse de miedo, sino a tomar la mejor decisión que puedan con el discernimiento que tienen y la dirección que tienen. Y si parece que van en la dirección equivocada o si lo ven más claro, simplemente corrijan. Y en realidad no es tan abrumador como podría parecer, pero creo que a veces he visto a mucha gente quedarse muy paralizada. No hacen nada porque tienen mucho miedo de que cualquier paso sea el equivocado. Solo creo que Dios tiene mucha más gracia en cómo funcionan nuestros caminos que eso. ¿Puedes llevarnos de vuelta al momento en la fila de seguridad del aeropuerto? ¿Qué estabas pensando? Y cómo esa simple pregunta sobre leer la Biblia con más constancia se convirtió en la semilla de la aplicación bíblica YouVersion, que ya se ha descargado 1.000 millones de veces. No sé exactamente por qué ese día en particular estaba pensando en esto, pero allí en la fila de seguridad era el 27 de octubre de 2006 y me preguntaba si habría una forma de ayudarme a leer la Biblia con más constancia, justo como dijiste en tu introducción. Sentía que era un lector de la Biblia por debajo de la media. Quería leerla más, pero no era constante. Mi vida era muy movida. En ese momento usaba bastante la tecnología, así que pensé que tal vez podría usarla como una herramienta para ayudarme a hacerlo. La idea inicial era para un sitio web, y de hecho fracasó en 2007 cuando lo lanzamos porque esto fue antes de las aplicaciones. Pero pensé, tal vez haya una manera de hacer algo único y diferente que realmente me ayude a conectar. Y realmente estaba tratando de resolver un problema para mí. Sospechaba que había mucha gente como yo, así que supuse que también ayudaría a otros. Pero estaba pensando en mi escenario particular mientras pensaba en ese día en la fila de seguridad del aeropuerto. Y soy un generador de ideas, tengo muchas ideas, así que no es raro que se me ocurra una idea, pero tengo que, de alguna manera, discernir cuáles son las correctas y cuál es el momento adecuado. Porque cuando eres un generador de ideas, te acostumbras a decir que no a muchas cosas porque tienes demasiadas ideas para hacer. En los negocios, en la vida, en el ministerio, ¿puedes hablarnos de la importancia de fracasar? Porque a veces la gente solo ve la historia de éxito y que has alcanzado 1.000 millones de descargas. Y debe haber sido todo color de rosa y todo lo demás. Pero dinos, ¿hubo momentos de dificultad? ¿Hubo cosas que intentaste y que fracasaron? ¿Puedes darnos una idea? Sí, bueno, la más destacada en esta historia en particular es obviamente que el sitio web que lanzamos no funcionó, no nos ayudó a interactuar con la Biblia. Eso fue en septiembre de 2007. Para diciembre la evidencia era clara de que no estaba funcionando, así que con solo un par de meses le habíamos dado tiempo suficiente para superar los primeros errores y problemas que tenía el sitio web. Pero nos dimos cuenta de que no la usábamos de forma natural, no estaba cambiando cómo interactuábamos con la Biblia. Creo que es muy importante ser honesto cuando algo fracasa y reconocer que ha fracasado. Hay gente que piensa diferente. Piensan que no es un fracaso mientras sigas intentándolo. Es una frase que he oído. Bueno, a mí me gusta decir simplemente que fracasó. Y creo que lo que hace es que me permite profundizar en mi análisis o comprensión de por qué fracasó. Si tenemos miedo de decir que fracasa, muchas veces tenemos miedo de llegar hasta la idea central. Y yo quiero llegar hasta el principio y decir, nos equivocamos desde el primer paso en esto, y ese proceso es lo que produce aprendizaje. Y no me encanta el concepto de sentir que has fracasado. Me encantaría poder acertar a la primera, pero a veces eso tampoco es bueno. Si aciertas a la primera, a veces no sabes por qué está bien y no sabes cómo mantenerlo así porque no recorriste un camino para llegar ahí. Pero el fracaso es un buen maestro. Y fue en este caso particular lo que nos llevó a probarlo en un dispositivo móvil. Porque sentimos que una de las razones por las que fracasó fue que estaba en una computadora de escritorio. En aquel entonces, las computadoras de escritorio estaban realmente en tu escritorio, no eran portátiles. Y sentimos que básicamente habíamos movido la Biblia de una mesita auxiliar o de noche al escritorio de la oficina y en realidad solo la reubicamos, pero necesitábamos estar en algo que estuviera con nosotros todo el tiempo.
para cruzarse en nuestras vidas de una manera más significativa. Y eso obviamente funcionó y nos puso en una posición en la que en 2008, cuando Steve Jobs anunció la App Store, estaba ahí con los ojos para ver la oportunidad porque habían estado trabajando en un dispositivo móvil. Si hubiéramos seguido intentando mejorar el sitio web, no habríamos visto la oportunidad. Y reconocer el fracaso es lo que hizo que funcionara. Bobby, al ver el crecimiento de la app de la Biblia YouVersion de 83,000 instalaciones el primer fin de semana a más de 1,000,000,000 hoy, ¿cómo procesas personalmente estas grandes cifras? ¿Qué significa para ti? Diría que es una lección de humildad. Creo que la mayoría de la gente tiene que entender que esa cifra creció en el transcurso de 17 años y medio y así todo fue en una especie de pasos graduales, donde pudimos ver a Dios hacer cosas en el camino que lo hicieron posible. Así que crecí con ellos y eso tiene sentido. Y por supuesto mi fe. No hay duda de que esta es 100% una historia de Dios. O sea, ninguno de nosotros siente algo como que nosotros lo hicimos o que fue nuestro logro. Simplemente nos sentimos muy, muy privilegiados de poder ser parte de un movimiento como este que Dios está haciendo y queremos ser los mejores mayordomos posibles. Esa es realmente la postura de la que hablamos con el equipo. Tengo una frase, digo, no lo tomamos a la ligera y no nos aferramos a ello. Hay una responsabilidad que conlleva administrarlo y por eso no lo tomamos a la ligera, pero tampoco nos aferramos a ello porque no es nuestro, es algo que administramos en nombre del reino. Y creo que si mantenemos esa postura, nuestro corazón estará en el lugar correcto y nuestras acciones también. Pero realmente tenemos un equipo que es muy humilde y extraordinariamente talentoso. Pero Dios usa sus talentos y sabemos que Él los multiplica mucho más allá de lo que son nuestras capacidades. ¿Puedes explicar a nuestros espectadores con tus palabras la importancia que tienen Jesucristo y la Biblia para ti? Sí, bueno, Jesucristo es mi Salvador. Sin Él estaría perdido. Estaría muerto en mi pecado. Y sin su palabra siento que estaría a la deriva o sin dirección. Siento que en el viaje que he recorrido, la gente mira mi vida y dice, vaya, parece que has dado varios pasos en el momento adecuado y que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. No creo que eso fuera suerte, creo que fue la dirección de Dios y una relación con Él me permite de alguna manera entender y buscarlo para esa dirección. Y es lo más increíble y lo quiero para todos. Y la gran noticia es que cualquiera puede tenerlo. Está disponible gratuitamente, no cuesta nada, no solo nuestra aplicación no cuesta nada, pero una relación con Jesús, sabes, se nos da gratuitamente y no la merecemos. Para animar a nuestros espectadores hoy, ¿tienes alguna escritura favorita que quizás puedas compartir con ellos para ayudarles a superar cualquier incertidumbre, darles algo de esperanza, darles algo de inspiración en sus vidas? ¿Qué dirías a eso? Estoy tratando de pensar en la escritura correcta que quiero darte. Tómate tu tiempo. Sí, no, no. Mi pasaje favorito es de hecho Gálatas 2:20 y no es uno que se usaría típicamente para responder a la pregunta que tienes, pero creo que aún así puede aplicarse. Es como, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow. La vida que vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Creo que si podemos, cuando morimos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que Él vive en nosotros, eso es fortalecedor. Cuando pensamos en enfrentar la adversidad o cualquier cosa, porque vivimos nuestra vida para Él y Él vive en nosotros. No es exactamente el versículo que se usaría para tu pregunta, pero es el que me vino a la mente. Es un pasaje muy alentador. Así que muchas gracias por compartirlo también con nuestros espectadores. La aplicación de la Biblia YouVersion ha sido descargada más de 1,000,000,000 de veces. Lo están celebrando internacionalmente, en todo el mundo. ¿Puedes dar a nuestros espectadores una idea de las celebraciones? Sí, bueno, normalmente somos terribles celebrando los logros porque estamos muy centrados en lo que sigue y en el futuro y en la gente que no la tiene. Pero pensamos que este logro era importante que todo el mundo lo supiera porque la Biblia está viva y sentimos que tenemos al menos 1,000,000,000 de razones para celebrar. Animamos a la gente y nuestros socios se unieron a nosotros en ello, retando a la gente a leer la Biblia. No queríamos que fuera solo un logro, queríamos que fuera una rampa de acceso para que la gente probara la palabra de Dios, quizá por primera vez, y probara la Biblia. Hicimos una gran celebración y está disponible. Estuvo en línea y en la tele y fue en un gran estadio lleno de gente donde lo usamos para celebrar la Biblia. No fue una celebración del logro, sino más bien una celebración de la palabra de Dios, porque solo queríamos honrarlo a Él a través de ello. Y sentí que la mayor parte de la respuesta correcta era simplemente alabarlo.
No decir alabado sea Dios, sino alabarlo de verdad. Así que hubo mucha adoración y ha sido increíble poder compartir esta historia en programas como el suyo y otros también. Solo queremos decirle a todo el mundo que la palabra de Dios está viva y activa y estamos en un momento especial de la historia en que la gente está abierta a la Biblia y realmente sentimos que Dios va a usarla para cambiar de verdad a esta próxima generación. YouVersion ha pasado de 3 idiomas en 2007 a más de 2.300 hoy en día. ¿Qué significa para ti la expansión espiritualmente, sobre todo si consideras la iglesia global? Bueno, cuando empezamos ni siquiera sabía cuántos idiomas había, así que era muy ignorante al principio y recibimos una lección con bastante rapidez. El hecho de que hay aproximadamente 7,000 idiomas que se hablan en la tierra, hablados o en lengua de señas, para llegar a los 7,000. Y empezamos a sentir una pasión por la gente que no tenía la Biblia en su lengua materna. Y así, como causa, asumimos la tarea de ayudar a dar apoyo financiero a los grupos de traducción de la Biblia y a las sociedades bíblicas que existen. Y ha sido una bendición poder ver la palabra de Dios traducida a tantos idiomas nuevos. Nuestra visión en realidad es que la palabra de Dios esté para todos, en todas partes, todos los días, lo que significa que tenerla disponible en todos los idiomas y que la experiencia de la aplicación sea la mejor posible, sin importar quién seas, dónde la abras y qué idioma hables, es realmente lo que más deseamos, que es una de las razones por las que estamos realmente enfocados en el crecimiento internacional. La mayor parte de nuestro crecimiento ya está fuera de Norteamérica, pero estamos abriendo oficinas, las llamamos centros, en diferentes ciudades del mundo, donde creamos relaciones con la iglesia y con proveedores de contenido para que la experiencia de la aplicación sea la mejor posible para una persona cuando la abre en su idioma. La aplicación de la Biblia ahora incluye planes bíblicos, el versículo del día, videos de oración guiada, comunidades, mucho más que un simple lector de la Biblia. ¿Qué es lo que más te apasiona sobre el desarrollo de cosas para el futuro? Estamos enfocados en el futuro de la personalización, que la experiencia se sienta hecha para ti. Queremos saber en qué punto de su viaje espiritual están las personas, qué necesidades o desafíos se enfrentan y asegurarnos de poder ayudarles a conectar con las escrituras en el momento justo, con el contenido adecuado. Habrá muchas más funciones personalizadas a medida que avancemos con ello. También buscaremos lugares donde podríamos necesitar otras aplicaciones. Tenemos una familia de aplicaciones, una aplicación de la Biblia para niños y otra llamada Bible App Lite. Bible App Lite está en áreas del mundo donde la gente tiene dispositivos menos potentes con menos conectividad. Y estamos probando aplicaciones que son para como preadolescentes, adolescentes. Solo estamos tratando de averiguar si hay algunos lugares en los que necesitamos tener una experiencia diferente también. Así que vienen muchas cosas interesantes. Lo estamos tomando día a día, pero muy emocionados por lo que el futuro nos depara. Tú y tu esposa Melissa están criando a 4 hijos. ¿Qué esperas que tus hijos aprendan al ver tu viaje de fe e innovación? Bueno, espero que mis hijos obviamente sigan a Jesús. Eso es lo más importante. Pero realmente quiero que disciernan su propio camino. No quiero que hagan lo que yo hice, quiero que hagan lo que Dios quiere que hagan. Y eso es lo que más quiero para ellos. Así que espero que aprendan de la forma en que lo hice en mi vida y de la forma en que sucedió en mi vida y también de los errores que cometí. Pero mi meta para ellos es que simplemente estén donde Dios quiere que estén y que escuchen su voz. Bobby, muchos jóvenes que nos ven sueñan con crear algo significativo para Dios, pero se sienten pequeños o poco preparados o incluso inseguros. ¿Qué les dirías sobre la obediencia, la creatividad y la confianza en Dios con sus propias ideas? Bueno, yo solo diría que, a lo que sea que Dios te llame, te ha equipado para ello y te equipará para hacer lo que sea que te llame a hacer. Me siento incapaz y me he sentido incapaz muchísimas veces para las cosas a las que Dios me ha llamado. Creo que es un sentimiento bastante común en mí, pero he aprendido que tenemos que ocupar el espacio que Dios nos da y el llamado que nos hace. No es humildad el quedarse por debajo y no ocuparlo, sino que en realidad tenemos que aceptarlo plenamente y dar el paso. Si no vas a hacer eso, entonces va a llamar a otra persona para que lo haga. Así que solo es un estímulo para decir que todos nos sentimos así. Si sientes que no eres, tal vez no lo suficientemente bueno, no lo suficientemente capaz, que no tienes todas las habilidades adecuadas,
Casi todo lo que he hecho, si lo vieras en un papel, dirías que no tiene ningún sentido que esté haciendo esto en cuanto a, ya sabes, mis habilidades o mi experiencia. Pero Dios sabía que yo era la persona adecuada para el trabajo y me dio las palabras correctas en el momento correcto y las habilidades correctas para hacerlo. Así que yo daría el paso con confianza cuando es el llamado de Dios y la dirección de Dios. No tienes que preocuparte por lo que sabes, lo que has hecho, lo que eres, lo que está en tu currículum y simplemente dar el paso y confiar en Él. Bobby Grunwald, fundador de la aplicación bíblica YouVersion, que celebra más de 1.000 millones de descargas. Muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Cyrus, y que Dios te bendiga a ti también. Gracias. Estás viendo Revelación Televisión.